Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de graficación. Bueno, eh, para empezar con este tema tengo que retomar lo que serían los niveles de medición. Cuando medimos alguna variable tenemos cuatro niveles de medición: las variables nominales, que son las que sus categorías son equivalentes; las variables ordinales, que llevan orden, llevan jerarquías, es decir, tienen niveles; y ya sea las de intervalo, razón o proporción, ya tienen unidades métricas, es decir, ya tienen unidades para medir, y dentro de esas unidades, bueno, el intervalo tiene un cero relativo, la razón o proporción tiene un cero absoluto. Ahora, podemos ocupar todos los tipos de graficaciones con todos los tipos también de variables. La respuesta es no, no se puede. ¿Cuál es la mejor gráfica para cada una de estas? Y obviamente me voy a referir a gráficas básicas. Vamos a empezar con lo que sería el nivel de medición nominal. En el nivel de medición nominal hay que retomar un aspecto muy importante. En las variables nominales, pues lo que vamos a tener como cualidad o como característica es que sus elementos, sus categorías son equivalentes. De tal forma que el gráfico que mejor representaría esto, pues es el gráfico que comúnmente llamamos gráfico de pastel. Realmente es el gráfico de sectores. Entonces, en este gráfico de sectores, por ejemplo, si yo tomo una variable, llamémosle la variable de género, entonces cada sector que yo represente, pues representará precisamente una categoría. Como las categorías son equivalentes, las variables nominales dentro de un gráfico de sectores, pues nos darán precisamente la idea de que no hay un principio final, o que no hay un antes, un después, o una primera o una segunda jerarquía en alguna de estas categorías. Yo puedo decir que el género masculino de una muestra pues puede representar, por ejemplo, el 35% de una población, mientras que pues el 65% restante pues corresponde, por ejemplo, al género femenino. Al hacer esta representación circular, pues lo que estoy dando como una idea general es que pues no importa, por así decirlo, quién esté dentro de estos sectores o dónde comienza un sector, sino que simplemente nos da una representación de que cada una de estas divisiones es equivalente, es equitativa. Eso es lo que básicamente nos brinda un gráfico de sectores. Ahora, por otro lado, vamos a tener las variables de tipo ordinal. En las variables ordinales, pues lo que tenemos pues aquí ya como una característica, como un elemento fundamental, pues tiene que ver con jerarquías, con órdenes. De tal manera que aquí los gráficos de barras son las ideales. ¿Por qué un gráfico de barra? Porque de entrada, el tener un eje, una base en un gráfico de sectores, ya nos empieza a plantear una idea de orden. De tal manera que dentro de ese orden, nosotros a través de las barras, pues vamos a ir representando diferentes, digamos, aspectos de pues una variable. Por ejemplo, si yo hablo de una variable ordinal, por ejemplo, una variable llámese nivel de inglés. Bueno, en el caso del nivel de inglés, pues lo que voy a tener a lo mejor son tres niveles. Un nivel que puede ser el nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado. Entonces, ya simplemente esta idea de jerarquía yo ya la estoy representando con el eje, de tal manera que yo estoy diciendo aquí implícitamente que hay alguien que va primero, hay alguien que va segundo, que hay alguien que va tercero. Sin embargo, el espacio que queda aquí entre cada una de las barras, o sea que no hay una continuidad entre una barra y otra, me da precisamente una buena idea de que cada una de estas diferencias que podamos encontrar entre el nivel básico y el intermedio, o el nivel intermedio y el avanzado,
pues no se puede determinar con un grado de exactitud, sino que simplemente estamos definiendo que son diferentes elementos que forman parte de una variable llamada nivel de inglés, pero cada una de sus jerarquías, cada una de pues sus órdenes tienen, digamos, una separación unas entre otras, que es una característica, es una cualidad de las variables ordinales. Por eso la mejor representación es a través de estas gráficas de barras. Y ahora bien, tenemos lo que sería ya las variables, llamémosle de razón o proporción, y las de intervalo. La característica de estas dos clases de variables es que estas variables ya son o entran dentro de lo que llamamos variables continuas. Al ser variables continuas, lo que estamos diciendo es que pues no necesariamente tienen valores enteros, sino que pueden tener valores decimales. Es decir, tienen una continuidad precisamente en un eje. Y entonces la mejor manera de representarlo es a través de un histograma. En este sentido, lo que vamos a tener como característica es que, bueno, si traemos una curva normal para esta representación de las variables de tipo de razón o proporción, bueno, pues nosotros sobre una estimación de un modelo de curva normal, lo que podemos hacer es ir partiendo en intervalos, por así decirlo, las diferentes representaciones dentro de esta escala lineal, porque vuelvo, pues las variables de razón o proporción y las variables de intervalo pues ya representan precisamente una variable continua. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ir partiendo en pequeños intervalos, de ahí el término de variables de intervalo. Puedo ir, digamos, juntando diferentes elementos continuos precisamente con intervalos que agrupan a ciertos sectores de esta variable y que me permiten precisamente irlos acomodando a lo largo de una variable continua. ¿Sí? Entonces, esto es lo que llamaríamos un histograma y que puede, digamos, estar con base a un modelo de curva normal. Entonces, ¿qué características va a tener estos histogramas? Bueno, una primera característica que vamos a ver es precisamente la continuidad. A cada uno de estos intervalos le continúa otro intervalo. Como son parte de una variable continua, pues cada uno de esos intervalos precisamente tiene continuidad. Es decir, no se deja un espacio entre cada una de estas barras, como lo que sucede con las variables ordinales y los gráficos de barras. Aquí lo que vamos a tener es que una variable de intervalo, razón o proporción, dado que puede ocupar valores en decimal, pues tiene precisamente esta continuidad. Continuidad que le da el histograma. Entonces, esta continuidad que podemos encontrar aquí es lo que nos permite definir mucho mejor a estas variables. En un siguiente video, ya con SPSS, vamos a aprender a cómo realizar estas variables y también pues vamos a ver cómo se puede, digamos, hacer un análisis mucho más explícito de toda esta información para que quede mucho más claro y que sea mucho más fácil de entender. Por mi parte, en este momento sería todo, pero vamos a continuar revisando otros materiales. Muchas gracias.